Bienvenido a nuestro repaso de la lección número 12 para el 21 de marzo del 2020. Del norte y el sur a la tierra hermosa. Daniel 11 es sin duda el capítulo más difícil del libro. Sin embargo, los contornos generales de la profecía se destacan claramente. El pueblo de Dios será perseguido y atacado, pero al final el Señor vence. Este estudio se centrará en el gran conflicto entre los poderes del norte y el sur, y la imagen de los acontecimientos finales con la que concluye el capítulo. El texto clave se encuentra en Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Al comenzar este desafiante capítulo, se deben hacer algunas observaciones iniciales. En primer lugar, Daniel 11 en general mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel. Al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. En segundo lugar, aparece una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. En tercer lugar, cada esquema profético culmina con un final feliz. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino. Y en el capítulo 8 y 9, el santuario celestial se purifica mediante la obra del Mesías. El capítulo 11 se ajusta a 3 puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas y analiza sus destinos y el tiempo del fin cuando el rey del norte ataca el monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batalla entre el rey del norte y el rey del sur, y cómo afectan estas al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye con un final feliz cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. En cuanto a las profecías sobre Persia y Grecia, Gabriel le dice a Daniel que todavía se levantarán 3 reyes de Persia. Le seguirá el cuarto rey, que será el más rico de todos y provocará a los griegos. Después de Ciro, 3 reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia, Cambises, del 530 al 522 a.C. El falso Esmerdis, en el 522 a.C. y Darío I, del 522 al 486 a.C. El cuarto rey es Jerjes, que se menciona en el libro de Esther como Asuero. Él es muy rico y reúne a un vasto ejército para invadir Grecia, como está predicho en la profecía, pero a pesar de su poder es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. No es difícil reconocer que Alejandro Magno es el poderoso rey que aparece en Daniel 11:3 y que se convierte en el gobernante absoluto de ese sector del mundo antiguo. A los 32 años murió sin dejar ningún heredero para gobernar el imperio. Por eso, el reino se dividió entre sus 4 generales. ¿Qué podemos aprender de esta serie de nombres, fechas, lugares y acontecimientos históricos? En primer lugar, descubrimos que la profecía se cumple como lo predice el mensajero divino. La palabra de Dios nunca falla. En segundo lugar, Dios es el Señor de la historia. Quizá tengamos la impresión de que la ambición de los operadores, los dictadores y los políticos de todo tipo es lo que impulsa la sucesión de poderes políticos, líderes y reinos. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control total y moverá los engranajes de la historia según sus propósitos divinos, lo que en la última instancia conducirá a la erradicación del mal y al establecimiento del reino eterno de Dios. Las profecías sobre Siria y Egipto, con la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales, 2 de ellos, Seleuco en Siria al norte y Ptolomeo en Egipto al sur, lograron establecer dinastías que luchaban entre sí por el control del territorio. La mayoría de los estudiosos de la Biblia entiende que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel 11:5 al 14, se refieren a las muchas batallas que involucran a estas 2 dinastías. Según la profecía,
se intentará unir a estas dos dinastías mediante matrimonios, pero esa alianza duraría poco. Las fuentes históricas no nos informan que Antíoco II, Teos, en el 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio Ptolomeo II. Sin embargo, ese arreglo no duró, y el conflicto que concernía directamente al pueblo de Dios pronto se reanudó. Por eso Daniel 11 aborda algunos acontecimientos importantes que efectuarían la vida del pueblo de Dios durante siglos después de que el profeta Daniel desapareciera de escena. Nuevamente, podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor revela con anticipación todos estos detalles sobre guerras que afectan a reinos que luchan entre sí por la supremacía en esta parte del mundo? La razón es sencilla. Estas guerras afectan al pueblo de Dios. Por esto, el Señor anuncia de antemano los muchos desafíos que enfrentará su pueblo en los años siguientes. Además, Dios es el Señor de la historia. Y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos podemos ver una vez más que la palabra profética se cumple tal como se predijo. El Dios que predice las vicisitudes de los reinos helenísticos que luchan entre sí es el Dios que conoce el futuro, es el digno de nuestra confianza y de nuestra fe. Es un Dios grande, no un ídolo fabricado por la imaginación humana. Él dirige el curso de los acontecimientos históricos y además puede dirigir nuestra vida si se lo permitimos. Roma y el príncipe del pacto. Al parecer, Daniel 11:16 describe una transición de poder, de los reyes helenísticos a la Roma pagana, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se la pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. La tierra gloriosa es Jerusalén, un lugar donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. El mismo acontecimiento también se describe en expansión horizontal del cuerno pequeño que llega a la tierra gloriosa. Entonces resulta claro que el poder a cargo del mundo en ese momento es la Roma pagana. Algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta apreciación. Por ejemplo, el cobrador de tributos debe aludir a César Augusto. Jesús nació durante su reinado, mientras María y José viajaron a Belén para el censo. Además, según la profecía, a este gobernante le sucederá un hombre despreciable. Según muestra la historia, el sucesor de Augusto fue Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto. Se sabe de Tiberio que fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante, según el texto bíblico, es que durante el reinado de Tiberio, el príncipe del pacto sería destruido. Indudablemente, esto se refería a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías príncipe, ya que es ejecutado durante el reinado de Tiberio. La referencia a Jesús aquí como el príncipe del pacto es un marcador poderoso que nos ayuda a mostrar el flujo de los acontecimientos históricos y además brinda a los lectores una evidencia poderosa del sorprendente preconocimiento de Dios. Dios acertó en todo lo que ocurrió antes en estas profecías, por lo que sin duda podemos confiar en lo que Él dice que sucederá en el futuro. En cuanto a la potencia siguiente, Daniel 11:29 al 39 se refiere a un nuevo sistema de poder. Aunque este sistema viene a continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos. El texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera. A medida que avanzamos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las prácticas perpetradas por este rey. En primer lugar, se enoja contra el pacto santo. Esta debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios, al que este rey se opone. En segundo lugar, este rey exhibirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio.
En Daniel 8 vimos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario de Dios y quita el continuo sacrificio. Esto debe interpretarse como un ataque espiritual contra la obra de Cristo en el santuario celestial. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela, prevaricación asoladora, apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Esto nos recuerda al cuerno pequeño, que derribó a parte del ejército y algunas estrellas y las pisoteó. En quinto lugar, este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas, incluso contra Dios. Los acontecimientos finales. Las siguientes frases nos ayudan a entender este pasaje. Tiempo del fin. La expresión tiempo del fin solo aparece en Daniel. La exploración de las profecías de Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos en Daniel 12:2. Rey del Norte. Este nombre en primer lugar designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a la Roma pagana y finalmente a la Roma papal. Por lo tanto, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios. Además, debiéramos notar que el Rey del Norte representa una falsificación del Dios verdadero, que en la Biblia está simbólicamente asociado con el norte, en Isaías 14:13. Rey del Sur. Este nombre en primer lugar designa a la dinastía ptolomaica de Egipto, al sur de la Tierra Santa. Pero a medida que transcurre, la profecía adquiere una dimensión teológica y algunos eruditos la asocian con el ateísmo. Como dice Elena de White, al hacer un comentario sobre la referencia a Egipto en Apocalipsis 11:8. Esto es ateísmo. Conflicto de los siglos, página 273. El monte glorioso y santo, en la época del Antiguo Testamento, esta expresión se refería a Sión, la capital y el corazón de Israel, que está ubicada geográficamente en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define por líneas étnicas ni geográficas. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, tal vez podamos interpretar los acontecimientos de este modo. Primero, el rey del sur ataca al rey del norte. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. Número 2. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. Las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. Número 3. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón acaparan algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios, se unirán al redil en la última hora. Número 4. El rey del norte se prepara para atacar el monte santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. Para meditar, es interesante notar que al menos en referencia a Daniel 11:29 al 39, Martín Lutero identificó la abominación desoladora de Daniel 11:31 con el papado y sus doctrinas prácticas. Por lo tanto, la corrección de Daniel 11 con Daniel 7 y 8 refuerza la opinión de Lutero y muchos otros comentaristas protestantes de que la institución del papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia.
En este sentido, Elena de White dice: ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de jurisdicción católico-romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien el papado se hizo dueño del poder, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehúsa conocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. Conflicto de los Siglos, página 60. Hasta aquí nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Pero ¿cómo podemos esta lección aplicarla a nuestra vida? Detrás de tantas batallas entre los gobernantes del norte y del sur, solo hay un conflicto grande. Es el gran conflicto entre Dios y Satanás, que también tiene repercusiones políticas y sociales en la tierra. El conflicto no tiene que ver principalmente con conquistas territoriales ni logros materiales. Es una batalla de proporciones cósmicas por el corazón y la mente de los seres humanos. En esta batalla, la neutralidad no es posible. Debemos elegir un bando. Espero que esta lección haya sido de provecho para tu vida. Yo soy Walter Vallejo. Hasta la próxima.